Hello everyone. Hola a todos. Quería hablar de cómo la organización de los testigos de Jehová gaslighting a su gente durante muchos años y solo se está volviendo más y más adeptos a ella. Y quería ayudarles a ver cómo se hace para que puedan evitar ser engañados. El gaslighting en inglés es una manipulación horrenda, una manipulación psicológica de la psique de las personas. El término proviene de una obra de teatro de 1938 que se convirtió en una película de 1944, protagonizada por Charles Boyer e Ingrid Bergman, en la que un hombre intentaba hacerse con el control de la fortuna de su mujer convirtiéndola, haciéndole creer que estaba loca. Y utilizaba las luces de gas. En aquella época no tenían luces incandescentes en las casas y habitaciones, para engañarla y hacerle creer que se estaba volviendo loca. Bajando y subiendo las luces y aún así admitiéndole que nada había cambiado. Ella estaba imaginando cosas. Eso se llama gaslighting y es una forma de mentir, pero es una forma de manipulación con la intención de convencer a la persona de que realmente no sabe lo que es la realidad, pero tú sí. Y por lo tanto, debes confiar en ellos. Perdón, deben confiar en ti porque tú conoces la realidad. Y eso es lo que ha hecho la organización. Han convencido a la gente para que acepte lo que el cuerpo gobernante enseña como realidad, te hacen creer que esto es lo que Dios realmente quiere que hagas. Así es como consigues la vida eterna. Y así creerles. Si algo parece extraño, si algo no tiene sentido, ignóralo. Confía en ellos. Y una de las mejores maneras de mostrar la eficacia con la que engañan a la gente y cómo puedes evitarlo, cómo puedes protegerte, es desglosar pieza por pieza su método. Y una de las mejores maneras de hacerlo es mirar uno de sus artículos. Y hay un ejemplo particularmente atroz en la edición de abril de la edición de estudio de abril de la Watchtower. Voy a ir a eso ahora y mostrárselo. Fue estudiado en junio, y contenía tanta falsedad que casi cada oración, y ciertamente cada párrafo, contiene mentiras y gaslighting que es despreciable. Así que vamos a ir a eso ahora. Estoy en el sitio web de JW.org, y voy a ir a las revistas, bajando hasta la edición de estudio de abril. Aquí está. Vamos a ver el artículo que dice, fortalezcamos nuestra confianza en la organización, que se estudió la semana del 17 al 23 de junio. Así que vamos a ir a eso ahora. Y aquí estamos. Notarán que empiezan con una canción, siempre fieles y leales. Así que quieren que el público se ponga en el estado de ánimo adecuado. Se ponen de pie y cantan una canción sobre la lealtad a Dios y a la organización. Un buen estado de ánimo para ponerse en marcha, ¿verdad? Y luego el texto del tema es, recuerden a aquellos que están tomando el liderazgo entre ustedes que les han hablado la palabra de Dios. Quieren que te concentres en la primera parte. Acuérdate de los que están tomando la delantera, los ancianos, el superintendente de circuito, el cuerpo gobernante. Ellos no quieren que te enfoques mucho en la segunda parte, quienes te han hablado la palabra de Dios. Porque una vez que te das cuenta de que no te han hablado la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres, de repente eso ya no se aplica. No tienes en cuenta a esos hombres. No dejas que te guíen. Comencemos con el párrafo 1. Siempre que Jehová da a su pueblo una tarea, espera que la lleve a cabo de manera organizada. 1 Corintios 14:33. Esto es mentira. Es solo una afirmación que se espera que creas que es cierta. Siempre que Jehová da a su pueblo una tarea, espera que la lleve a cabo de manera organizada. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Usa la Biblia la palabra organizado y organización? No encontrarás la palabra organización en la Biblia. La encontrarás miles de veces en las publicaciones de la Watchtower, pero nada de eso en la Biblia. Jehová dio muchas asignaciones a su pueblo. A Jonás se le dio una asignación para predicar a Nínive. A los profetas se les dieron diferentes asignaciones, pero Jehová nunca dijo, ahora, ustedes sean organizados en cómo hacen esto. Él solo quería que se hiciera. Dejó que ellos lo hicieran. Esta escritura, que uno pensaría que prueba este punto, no lo prueba en absoluto. Primera a los Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de organización. No es un Dios de desorden, sino de organización. No un Dios de desorden, sino de orden.
No, dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. La paz no es organización. Si miras el contexto de 1 Corintios 14, verás que estaban en caos. Todos hablaban fuera de turno. Por supuesto, no estaban haciendo la adoración en orden. Pero eso no es justificación para una organización. Pablo solo está diciendo que cada uno tome su turno. En otras palabras, estén en paz unos con otros. No puedes usar esa escritura para justificar lo que es esencialmente una operación de negocios, una organización, una institución. Sin embargo, esa es la única escritura que utilizan, porque es lo más cerca que pueden llegar a apoyar su pensamiento organizacional. No quiero aburrirlos demasiado, así que voy a pasar por alto otras cosas. Pero solo para mostrarte cuántas mentiras e inconsistencias hay, la segunda frase dice, por ejemplo, es de Dios que las buenas nuevas sean predicadas en toda la tierra habitada. Mateo 24:14. Y te mostraré un enlace a esto en este video, a otro video donde analizamos esto a fondo. Mateo 24:14 aplicaba en el primer siglo. No se aplica en nuestros días. La idea que tienen los testigos de Jehová es que las buenas nuevas tienen que ser predicadas en toda la tierra habitada para que todos reciban un testigo de Jehová y entonces tomen una decisión si se hacen testigos de Jehová o no, y cuando llegue el Armagedón, o sobreviven o mueren para siempre, no está apoyado en las Escrituras. Y si lo fuera, demostraría que Dios es cruel porque la organización de los testigos de Jehová no está predicando en toda la tierra habitada. Hay cientos de miles de lugares donde nunca han puesto un pie. Millones y millones de personas no tienen ni idea de Jehová Dios ni de que existe una organización a la que tienen que unirse para ser supervivientes. Así que ahí lo tienen. La tercera frase dice, Jehová ha puesto a Jesús a cargo de ese trabajo. Bueno, Él está a cargo de la obra de predicación, sí. ¿Y Jesús ha visto que se lleva a cabo de una manera organizada? No, no lo ha hecho. No hay nada en la Biblia que hable de cómo se supone que debemos organizar las congregaciones en el trabajo de predicación con territorios, con tarjetas, con todo esto. Nada. En el primer siglo, como las congregaciones se establecieron en varios lugares. Los ancianos fueron nombrados para dar dirección y tomar el liderazgo. Cierto. En Jerusalén, un cuerpo central de ancianos formado por los apóstoles y los ancianos tomaba ciertas decisiones que todas las congregaciones debían acatar. Falso. Había un cuerpo de ancianos en Jerusalén, por supuesto, y ellos tomaron una decisión con respecto a la circuncisión porque ellos eran la fuente de la misma. Los que promovían la circuncisión y alborotaban a todos entre los gentiles venían de Jerusalén. Así que fueron a Jerusalén para resolver el asunto. Y Jerusalén finalmente dijo, aquí está nuestra decisión final. Con eso terminó el asunto. No hay ninguna otra indicación de que el mundo o el trabajo de predicación en la tierra habitada en ese tiempo fuera dirigido desde Jerusalén. De hecho, hay evidencia de lo contrario. Y te daré un enlace a otro artículo que te da más detalles al respecto. Como resultado, continúa, de su obediencia a las instrucciones que recibieron, las congregaciones continuaron siendo firmes en la fe y aumentaron en número. Bueno, solo suponiendo que tienen razón acerca de un órgano de gobierno centralizado, entonces no pueden ser la contraparte de ese órgano de gobierno, porque aquí dice que las congregaciones fueron hechas firmes en la fe y aumentaron en número. Eso no está sucediendo. Las congregaciones no están creciendo en número y no están siendo firmes en la fe. Están teniendo gente que se va en masa ahora y las congregaciones se están reduciendo. Están siendo fusionadas con otras congregaciones para tener la ilusión de una gran congregación, y los salones del reino están siendo vendidos. Así que piénsalo. Solo en este primer párrafo, tenemos 4 afirmaciones falsas, solo en un párrafo, 4 afirmaciones falsas. Y casi todos los párrafos son iguales. Habrá afirmaciones falsas en cada párrafo. No voy a caminar a través de todos ellos. Sería demasiado largo. No es necesario para hacer el punto, pero solo para mostrarle muy rápidamente algunos de los aspectos más destacados. Dice, por ejemplo, desde 1919, este es el párrafo 2, Jesús ha utilizado un pequeño grupo de hombres ungidos para organizar un trabajo de predicación y el suministro de alimento espiritual. No, no lo ha hecho.
No hay prueba de que 1919 tenga importancia alguna. Y si tratas de basar eso en resultados, bueno, miraremos toda la falsa profecía y pasos en falso y nueva luz y luego nueva luz encima de nueva luz y todas estas cosas, indicando que o Jesús es terriblemente desorganizado y un horrible comunicador, o no ha estado usando a estos hombres para alimentar espiritualmente a sus seguidores porque nos alimenta con comida chatarra. 3. Si no fuéramos organizados, no seríamos capaces de realizar el trabajo que Jesús nos asignó. Eso no es verdad. Habla de la asignación de territorios. Tenemos que tener asignaciones de territorio donde estaríamos desorganizados. Bueno, sí, dirigiendo una corporación, necesitas estar organizado. Pero Jesús no organizó el trabajo en el primer siglo de la manera que ellos esperaban que se hiciera. Y sin embargo, la buena noticia se extendió por toda la tierra conocida en ese momento. Sigamos. Quieren decir que imitan a Jesús de tres maneras, tratando de mostrar el vínculo entre Jesús y la organización. Nuestra organización sigue el ejemplo de Jesús como subtítulo. De acuerdo. 5. Jesús aprendió de su Padre Celestial qué hacer y qué decir. Cierto, lo hizo. De hecho, Juan 8:28 dice que Jesús no hace nada por iniciativa propia, sino solo lo que ve hacer al Padre. El Padre le enseña, y Él dice lo que el Padre le enseña. Dicen, regularmente recibimos recordatorios para leer y aplicar la palabra de Dios. De acuerdo, no tengo ningún problema con leer y aplicar la palabra de Dios. Pero el siguiente párrafo, aquí es donde se deslizan en algo. Esta es gaslighting de nuevo. Nos beneficiamos mucho cuando estudiamos la Biblia con la ayuda de nuestras publicaciones cristianas. No nos beneficiamos. Puedo decirlo con absoluta autoridad. Si quieres estudiar la Biblia y asegurarte de que no te engañan para que sigas el consejo de otra persona, entonces lee la Biblia sin ninguna publicación, ya se proclamen católicas o testigos de Jehová. Son ideas de hombres. No necesitas que un hombre te diga lo que algo significa. No digo que una persona no pueda guiarte, pero la Biblia es la autoridad final. Si algo que la Biblia establece contradice lo que ese hombre está diciendo o lo que esa publicación está diciendo, tira la publicación a la basura y apaga el canal que escuchas. Pero, ¿qué pasa cuando haces eso en la organización de los testigos de Jehová? Dice aquí en el siguiente párrafo, en la siguiente frase, por ejemplo, podemos comparar las enseñanzas bíblicas con la orientación que recibimos de la organización. Cuando vemos que la orientación que recibimos se basa en las Escrituras, nuestra confianza en la organización de Jehová crece. Eso sería cierto si no fuera porque cuando ves que lo que dice la Biblia difiere de la dirección que estás recibiendo en la organización, entonces tienes un problema. Porque entonces vas a la organización, a los ancianos, al superintendente de circuito, escribes una carta a la sucursal y dices, la Biblia dice esto, pero ustedes dicen lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Te acusan de apostasía. Eso es lo que pasa. 7. Esta es la segunda forma aparentemente siguen el ejemplo de Jesús. Jesús predica las buenas nuevas del reino, y por eso afirman que la organización de Jehová también predica las buenas nuevas del reino. Pues bien, las buenas nuevas del reino no incluyen predicar que hay una clase secundaria de cristiano que no es ungido, no participa, no tiene a Jesús como mediador, no puede ser hijo de Dios, solo puede llamarse hijo o hija, amigo de Dios. La Biblia no enseña eso. Así que si esa es tu buena noticia, entonces es una falsa buena noticia. Parte del gaslighting es hacerte sentir privilegiado, especial, exclusivo. Así que aquí en el 8, se habla del privilegio de compartir la verdad, un privilegio que no está abierto a cualquiera, un privilegio para el que tienes que calificar. Sí, para ser bautizado, tienes que responder como 80 preguntas. Pero en la Biblia, no hay nada sobre responder 80 preguntas para calificar para ser bautizado. Tienes que estar calificado para ser un testigo de Jehová, no para ser un cristiano bautizado perteneciente a Jesús. Ok, continuando.
La tercera forma en que supuestamente imitan a Jesús es dando a conocer el nombre de Dios. Bueno, les encanta decirle a todo el mundo que el nombre de Dios es Jehová, como si eso fuera cumplir con el mandamiento de dar a conocer su nombre. Pero Jesús predicó a los judíos. Los judíos hablaban hebreo y arameo. Leían el texto. Sabían que YHWH era el nombre de Dios, y sabían pronunciarlo. Así que cuando él estaba dando a conocer el nombre de Dios, no les estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? Él no se llama Dios. En realidad se llama YHWH, Yahvé, Yahweh, como sea que lo llames. No. Dar a conocer el nombre de Dios era ayudarles a entender lo que representaba. Y al ser el reflejo perfecto de la gloria de Dios, la imagen del Dios vivo, a través de él, llegaron a conocer al Padre, y llegaron a considerar a Dios no como simplemente Dios, sino como Padre, un Padre amoroso. Eso es lo que hizo Jesús. Los testigos de Jehová no hacen eso. Ellos realmente van a la gente y dicen, tú no puedes ser un hijo adoptivo de Dios. Realmente no puedes llamar a Dios tu Padre. Solo puedes llamarlo tu amigo. No están dando a conocer el nombre de Dios. Continuando. Número 10. Me saltaré eso porque es básicamente más de lo mismo. Seguir mostrando que confiamos en la organización. Estamos saliendo del centro de la cuestión, ¿verdad? Y empieza a hablar de cómo los ancianos son leales a la organización siguiendo la dirección que reciben. Y es muy importante seguir la dirección de la organización. Entonces en el 12, cuando recibimos dirección de los ancianos, debemos seguirla de buena gana. Al hacerlo, facilitaremos el trabajo de los que toman la dirección. La Biblia nos anima a ser obedientes y sumisos a los que toman la iniciativa. Hebreos 13, 7-17. De acuerdo. Pero, ¿significa eso que debemos obedecer a los ancianos de los testigos de Jehová o al cuerpo gobernante? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de los que están a la cabeza entre ustedes, que les han hablado la palabra de Dios, y al contemplar cómo es su conducta, imiten su fe. Dos cosas. Te hablan la palabra de Dios y tienen una buena conducta que puedes contemplar y luego imitar su fe. Cuando miras a los ancianos locales, ves quienes te hablan la palabra de Dios o la palabra de la organización. ¿Es su conducta algo que quieras imitar? Los líderes de la organización, ¿qué pasa con ellos? Pasemos al siguiente versículo que citan aquí, el 17. Son obedientes a los que están a la cabeza entre ustedes y sean sumisos. Bien, es importante entender esto. Así que voy a ir a Hebreos 13:17 en el interlineal. Verán que aquí dice, obedezcan a los que han sido tomados como líderes. Ahora, si miran en Bible Hub, verán que casi todas las traducciones tienen obedecer. Obedecer, 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 obedecer. Bajaremos por la lista, obedece, obedece, obedece. Todas dicen, obedece. Obedece a tus líderes. Obedece a tus líderes. Sométete a tus líderes. Excepto la nueva versión internacional, que dice, ten confianza en tus líderes. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué todas dicen, obedece? ¿Es esa la traducción correcta? Dijeron todos, debe ser la correcta. Pero todas son traducidas por personas empleadas por religiones que tienen sacerdotes, ministros, obispos, papas, ancianos, personas que quieren ser obedecidas. Así que usan la palabra correcta. Pero en español, la palabra obedecer tiene prácticamente una sola connotación. Pero en griego, hay dos palabras que se traducen como obedecer. Y por eso la nueva versión internacional da una interpretación más correcta, tener confianza. Confianza. Si vamos al interlineal, veremos que la palabra para obedecer es esta palabra. Voy a intentar pronunciarla. Si vamos a la concordancia de Strong, el uso de eso, la definición es persuadir, tener confianza, no obedecer. Instar es como se usa. Persuadir es como se usa. ¿Por qué no lo traducen así? Porque quieren que obedezcas. Todos lo hacen. Ahora, si quieres obedecer, si quieres ver cómo se usa la palabra en el sentido de obediencia absoluta,
Podemos ir a Hechos 5, 29. Pedro y los otros apóstoles respondieron, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Así se traduce aquí. En otras palabras, debemos obedecer a Dios como gobernante antes que a los hombres, es la forma común en que hemos visto eso. Y note que la palabra para obedecer aquí es diferente de la que acabamos de ver. Wallström dice, obedecer a la autoridad, obedecer a uno en autoridad. Dios es uno en autoridad. Así que cuando obedecemos a Dios, es absoluto. No dices, gracias por el razonamiento persuasivo Dios, pero creo que lo haré a mi manera. Eso no nos irá bien. Volviendo al artículo, entonces nos dimos cuenta de que esta escritura no puede ser usada para demandar obediencia absoluta del cuerpo gobernante o de los ancianos. Ellos deben persuadir a los hermanos. ¿Y cómo lo hacen? Usando la palabra de Dios. Ustedes son persuadidos por la sabiduría de la palabra de Dios, pero ellos cometen errores. Enseñan falsedades. Tienen que cambiar sus doctrinas. Entonces, bueno, solo somos imperfectos. Si nos enfocamos en las imperfecciones, eso va a ser algo malo. Estaremos socavando la confianza en la organización de Dios, y eso es lo que nuestros opositores quieren que hagamos. Bueno, estoy de acuerdo. Todo el mundo es imperfecto. Todo el mundo comete errores. Pero ¿qué pasa cuando tú eres verdaderamente un poder de Jesús, un discípulo de nuestro Señor, y tú cometes un error y enseñas algo que es falso, quizás engañas a alguien, quizás hasta le causas cierto daño, espiritualmente, físicamente, en cualquier sentido, porque ellos siguen tus enseñanzas? ¿Qué es lo que haces? Dices, lo siento, estaba equivocado. Me arrepiento. Perdóname. Pero el cuerpo gobernante acaba de decir en la reunión anual de 2023, no necesitamos disculparnos. Bien, si alguien dice, no necesito disculparme cuando he cometido un error y te he herido, entonces eso es perverso. No hay otra forma para definirlo. Eso es maldad. Adelante. Dice, no dejemos que nadie nos haga desconfiar. Bueno, si se refiere a Jehová Dios, sí. Pero ¿qué pasa con los hombres? Si has sido mal guiado en creer que los hombres son dignos de ser seguidos, los opositores de Dios tratan de poner los aspectos positivos de su organización en una luz negativa. ¿De qué aspectos positivos estamos hablando? Por ejemplo, hemos aprendido de las Escrituras que Jehová espera que sus seguidores estén limpios, física, moral y espiritualmente. Él requiere que cualquiera que sin arrepentirse siga un curso de inmundicia sea removido de la congregación. Bueno, sí, sería muy malo tomar ese aspecto positivo de la organización y ponerlo en una luz negativa. Mientras sigan el curso de inmundicia, quiero decir, perdón, el aspecto moral predicado en la Biblia. Ellos creen que lo hacen. Nos adherimos a ese mandamiento bíblico, dicen, pero nuestros opositores tratan de usar eso en nuestra contra acusándonos de ser intolerantes, criticones y de no vivir. Está bien, pero verán, ellos rechazarán a alguien si es un borracho, si es un fornicador, o si simplemente deja la organización. Si quienes despiertan dicen, ustedes están enseñando falsedades, y yo ya no puedo ser parte de ello. Aquí está mi carta de renuncia. Tratan a esa persona como un apóstata, incluso peor que un borracho o un idólatra o un fornicador. Eso no es seguir el curso que se encuentra en las Escrituras. Así que acaban de presentar un argumento falso. Sin embargo, no quieren que pienses en cosas como esa, porque ¿cómo te defiendes contra eso? No puedes defenderte contra la verdad si te basas en mentiras. Así que te dicen que ni siquiera escuches. Eso es lo que quieren que hagas. Reconoce la fuente de los ataques en el 14. Satanás, el diablo, está detrás de las historias falsas. Él es el padre de la mentira. Así que debemos esperar que Satanás utilice a sus partidarios para promover historias falsas sobre la organización de Jehová. Eso fue evidente en el primer siglo. Bien, ¿cuál era la organización de Jehová en el primer siglo?
Cuando Jesús vino por primera vez a predicar las buenas nuevas, ¿cuál era la organización de Jehová? De acuerdo con la JW, ellos afirmaban que la organización terrenal de Jehová era la nación de Israel, encabezada por el sacerdocio. Y en el tiempo de Jesús, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, ¿esa era cuál era su organización? 15. En el primer siglo, los partidarios de Satanás, que serían los escribas, fariseos, etc., encabezando la organización, dijeron una mentira tras otra sobre el perfecto Hijo de Dios que obraba milagros. Es cierto, por ejemplo, los líderes religiosos decían a la gente que el poder de Jesús para expulsar demonios le había sido otorgado por el gobernante de los demonios. Cuando Jesús fue juzgado, los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia e incitaron a las multitudes a pedir su muerte. Cuando fue juzgado por el Sanedrín, no fue un juicio secreto por la noche, como hacen los ancianos, cuando llevan a alguien aparte porque lo acusan de apostasía. ¿Por qué está difundiendo la verdad sobre la palabra de Dios y contradiciendo las enseñanzas de la organización? Muy parecido, ¿no? Y no lo acusan de ser un apóstata, que es básicamente un blasfemo, así como Jesús fue acusado de ser un blasfemo. Entonces, ¿quién perseguía a Jesús? Los líderes religiosos de la organización de Dios. ¿Y quién persigue ahora a los verdaderos seguidores de Jesús y Jehová, los líderes de la organización? Ellos tienen sus papeles invertidos aquí. Más tarde, cuando los seguidores de Cristo predican las buenas nuevas, los que se oponen a ellos agitan y equivocan a la gente que persigue a esos cristianos. Nada ha cambiado. Si dejas la organización, si lo hiciste en tu carta de renuncia, el Evangelio se extendió como un reguero de pólvora. Si no decías nada a nadie, solo lo entregabas en esa carta, en 1 o 2 días, todos tus conocidos te rehuirán, pensarán que te has vuelto apóstata, pensarán que eres lo peor de lo peor. Entonces, ¿quién está siendo perseguido? Al 16. Satanás no dejó de mentir en el primer siglo. Hoy en día, sigue engañando a toda la tierra habitada. Si escuchas historias negativas con respecto a la organización o a los hermanos que están tomando el liderazgo, recuerda cómo los enemigos de Dios trataron a Jesús y a los discípulos del primer siglo. Es una falsa equivalencia. Sería como si los fariseos dijeran, hey, nosotros somos los perseguidos. De hecho, ellos afirmaron eso. Le dijeron al apóstol, estás haciendo caer la sangre de este hombre sobre nosotros. Sentían que estaban siendo acusados injustamente. Las historias falsas no nos engañarán si reconocemos su fuente y tomamos medidas inmediatas. ¿Por qué no escuchamos la historia falsa y actuamos de inmediato? ¿Qué tiene que ver nuestra fuente? ¿Por qué importa realmente? A ellos les importa mucho. Y ahora llegamos al centro de la cuestión. Párrafo 17. Este es el párrafo que quieren que todos se lleven a casa. Rechazar las historias falsas. El apóstol Pablo dio instrucciones claras sobre qué hacer si estamos expuestos a historias falsas. Le dijo a Timoteo que ordenara a algunos que no prestaran atención a las historias falsas, sino que rechazaran las historias falsas irreverentes. Vale, estoy de acuerdo. Quiero decir, esa es la Biblia. Deberíamos seguirla. Pero ¿cómo sabes que una historia es falsa si no la has escuchado? Por ejemplo, este artículo de estudio en particular es una historia falsa. Está lleno de falsedades. Acabo de demostrarlo y lo sé porque lo he leído y he examinado lo que afirma a la luz de las Escrituras. Y por eso sé que es falso. Pero, ¿sería honesto si yo dijera, oh, ni siquiera voy a mirar el reloj porque es falso? No, eso no es justo. Pero eso es lo que quieren que hagas. Si alguien viene y dice algo que los contradice, quieren que lo rechaces. Ni siquiera los escuches. Y usan una ilustración muy tonta para tratar de hacer ese punto. Dice, aunque un niño pequeño pueda coger inocentemente un objeto del suelo y metérselo en la boca, una persona madura que entiende el peligro nunca haría eso. Rechazamos las historias falsas porque reconocemos la fuente de la información y nos atenemos a las sanas palabras de la verdad. Si veo un trozo de pan en el suelo, sé que está contaminado porque sé que el suelo está sucio.
Cero. Pero si alguien viene y me dice, aquí tienes un trozo de pan, no sé si ese pan está contaminado. Puede ser perfectamente comestible porque no sé de dónde viene. Así que tengo que preguntar, ¿de dónde viene ese pan? Y él dice, lo he cogido del suelo. Entonces lo sé. O si dice, oh, acabo de comprarlo y lo saqué del envoltorio. Bueno, eso es diferente. Tengo que preguntar. ¿Ves lo tonto que es ese argumento? Antes de terminar, echemos un vistazo a su barra lateral aquí, cómo reaccionar ante historias falsas. Ellos hacen el punto aquí, historias que vienen de amigos bien intencionados. Rechazamos esas historias si no están verificadas. Pregúntale a tu amigo cómo ha verificado que la historia procede de una fuente fiable. Si no lo ha verificado, rechaza el mensaje y no lo transmitas. Esta es la historia. En 1991, la organización de los TJ solicitó la afiliación a las Naciones Unidas como organización no gubernamental. Y la obtuvieron en 1992 y la mantuvieron, solicitando año tras año mantenerla hasta 2001, cuando su afiliación fue expuesta en un artículo en el periódico The Guardian. ¿Quieres verificarlo de una fuente fiable? Vaya al sitio web de la ONU y podrá consultar ese sitio web y ver pruebas de la propia base de datos de documentos de las Naciones Unidas de que esto es cierto, no de un sitio web apóstata, sino de la propia ONU. The Guardian también es un periódico acreditado, y puede seguir esa información. Eso está verificado. Ahora, ir a los ancianos locales y decir, hey, una verificación aquí que la organización rompió la neutralidad y se unió con la imagen de la bestia salvaje, las Naciones Unidas, durante 10 años y lo mantuvo en secreto. Y mira lo que te pasa. Más rápido de lo que puedes parpadear, serás acusado de apostasía, se te exigirá que te retractes, o serás expulsado. ¿Ves? Ese es el problema con las historias que pueden ser verificadas. Quieren que creas que todo lo que las contradice es falso, pero quieren que lo creas porque son ellos los que enseñan la falsedad y la mentira, y no puedes defenderte de la verdad si eres un mentiroso. La única defensa que tienen es atacar a los que están revelando la verdad y conseguir que la gente se convenza de que están diciendo la verdad y que les apoyen rechazando de plano a cualquiera que venga a contradecir lo que ellos enseñan. De todos modos, eso es más o menos un ejemplo de cómo los testigos de Jehová están siendo gaslit. Semana tras semana, ¿has visto cuántas mentiras y falsedades ha habido solo en este artículo, solo en estos 18 párrafos? Imagínate lo que sería en 5 reuniones a la semana tras semana, el adoctrinamiento llega a ser tan poderoso que empiezas a dudar de ti mismo. Dudas de la realidad que de otra manera notarías si abrieras los ojos y simplemente crees lo que te dicen. Y eso es en realidad una obra maestra del gaslighting. Pero no lo digo como elogio, ni siquiera un poco. Bien, muchas gracias por escuchar. Espero que esto haya ayudado. Y continúen, por favor, apoyándonos. Lo necesitamos porque este es un trabajo que tenemos que seguir realizando en tantos idiomas como podamos. Estamos explorando formas de ampliarlo aún más. Muchas gracias de nuevo.